Gracias a Dios que nos permite disfrutar de su alabanza y también que podemos continuar estudiando este libro hermoso de Ruth que tiene muchas verdades para enseñarnos hoy. Vamos a orar juntos por el mensaje para que Él venga y visite con su palabra cada corazón. Padre bueno, gracias Señor porque podemos tener un mensaje más. De verdad que tu preciosa palabra es pan a nuestra alma, Señor. Te pedimos que nos ayudes, nos instruyas, nos visites, nos enseñes, nos cambies, cumplas tu propósito en nosotros a través del estudio de tu palabra. Amén. Salmo 25:10 dice la Biblia: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Estuvimos estudiando la semana pasada de un personaje interesante que se llama Ruth, que es una mujer en la Biblia que nos recuerda esta promesa que acabamos de leer, cómo Dios en todos sus caminos siempre hace misericordia, hace verdad, ayuda, extiende su mano y en especial a aquellos que guardan su pacto y que cuidan sus testimonios, que recuerdan aquello que Dios ha hecho por ellos y por lo tanto Dios viene y les revela su protección, su ayuda y su bendición. Y es algo que hizo con Ruth, una mujer extranjera además, una de las dos mujeres que son el personaje central de un libro entero de la Biblia, como es el caso de Ruth. Y el otro caso es el de Esther, que también hay otro libro en el cual el personaje central es una mujer que fue Esther. Esther fue una poderosa reina y fue usada para salvar a la nación de Israel. Pero Ruth es una mujer diferente, una mujer extranjera, sencilla, pobre, humilde, que quizás tenía el perfil que menos se hubiera imaginado a alguien para que de ella se levantase algo poderoso, pero aquella mujer dio a luz a la familia que habría de cambiar a la nación entera, desde la cual vino el rey David, que cambió Israel, y de David vino el Mesías, que cambió el mundo. Por lo tanto, la historia de esa mujer, Ruth, es muy importante que la podamos entender porque ella ganó grandes bendiciones y queremos que Dios nos permita que nosotros también seamos partícipes de esas bendiciones. El mensaje anterior, haciendo un breve resumen, estuvimos estudiando dos migraciones que hubieron en la primera parte del libro. Una familia hebrea que migró hacia Moab, que era una nación extranjera y que tenía varios miembros, Elimelech, Noemí, Malón y Kelión. Por una crisis económica que hubo en Israel, no consultaron a Dios, migraron hacia el extranjero y se casaron sus hijos con extranjeras. Y una de esas mujeres extranjeras con las que se casaron sus hijos fue Ruth. Todos los hombres murieron. Murió el esposo, la pareja de Noemí, murieron sus dos hijos y solo se quedó la madre, que era Noemí, con sus nueras. Y una de ellas decidió quedarse en Moab. Y la otra vino a buscar con anhelo lo que Dios le pudiera hablar en Israel. Y bueno, vamos a continuar la historia viendo cómo cuando se acogieron ellas a la misericordia de Dios, después de haber ido buscando dinero, finalmente dijeron: vamos a regresar porque lo que necesitamos es a Dios. Y precisamente encontraron esa misericordia, porque sus caminos están llenos de misericordia, de verdad, y que cuando nosotros guardamos sus testimonios y andamos en ellos, Dios da bendiciones abundantes. Y lo hizo en ellas y lo va a hacer en cualquier otra persona que se apoye en Dios. Vamos a continuar entonces la historia. Ruth capítulo 2, verso 1 dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelech, que se llamaba Boz. Y aquí está recordando la Biblia a Elimelech, que era el jefe de aquella familia que murió en Moab.
y que tenía un familiar que se llamaba Boz, que además era rico, era acaudalado, pero no solamente eso, sino que era una persona espiritual, una persona misericordiosa, una persona de buen corazón, que amaba a Dios, que tenía escrita la ley de Dios en su corazón y que actuaba conforme a ella, y que va a ir apareciendo en el libro mientras sigamos avanzando a la historia, pero aquí nada más nos dice, Boz era pariente de aquella familia. Versos 2 y 3 dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y él le respondió, ve, hija mía, ve pues. Y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Aquí vemos cómo ellas regresan en pobreza, estaban en una casita, en una cabaña, en pobreza viviendo. Una mujer ya mayor, Noemí, y una mujer joven, que ni siquiera era israelita, pero que amaba a su suegra, y que por lo que ella le hablaba de Dios, dijo, yo quiero seguir aprendiendo de ese Dios vivo. Y llegaron en pobreza, en necesidad, y entonces le dice ella, en una humildad para con su suegra, te ruego que me dejes ir al campo, en un reconocimiento de una autoridad y de una mayor experiencia y un respeto hacia Noemí, hacia su suegra, la reconocía. No era una persona envanecida, no era una persona que se creyera mucho, no era una persona que dijera, yo dejé todo por Dios y lo estuviera presumiendo a todo mundo, sino era una persona humilde que era dócil como una verdadera oveja. Y quería ir a trabajar, quería recolectar para ambas. Y precisamente al lugar a donde ella llegó fue al campo de Boz, que es ese personaje del cual hablamos, que era rico, era generoso y era de buen corazón. Y vemos cómo cuando ella migró a Israel y dio una frase que estudiamos la semana pasada, que ella dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, como confesando delante de Noemí que ella quería hacerse una israelita de corazón y quería servir a Dios porque no había un Dios como él en Moab, y estaba anhelante de las verdades preciosas y de escapar de la idolatría asquerosa que había en su nación. Y entonces dijo, yo quiero ir a aprender de Dios, y fue con Dios. Y cuando ella hizo eso, Dios desde el cielo se agradó de Ruth y le dijo, pienso yo como, amén, tú quieres que yo sea tu Dios, tú vas a ser una persona que estás viniendo a mi protección y yo te voy a bendecir. Y entonces cuando ella quiso ir a trabajar, no es que dijo yo voy a ser de Dios y le llovió del cielo las oportunidades o el grano o el dinero, sino que a través del trabajo Dios nos bendice. Y cuando ella quiso ir a trabajar, llegó precisamente al campo de Boz. Y ahí vemos que no hay casualidades, sino que hay bendición de Dios, que Dios es el que guía, que ella fue humilde, que ella dependió de Dios, que se apoyó en su gracia y que dijo, voy a ir a aquel en el cual hallare gracia. O sea, le puso su solicitud a Dios y Dios la guió y la bendijo sin conocer Israel y sin conocer a nadie, porque finalmente era una extranjera y todos eran nuevos para ella. La guió al campo de un hombre de buen corazón, porque Dios bendice a aquel que se acoge a él. Y la forma en la que ella estaba actuando era porque Noemí le debió haber aconsejado lo que decía la Biblia sobre el ayudar a un extranjero y a un pobre. Levítico 19, versos 9 y 10. Vamos a leerlo para que entendamos el contexto. Dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, cuando ellos tenían la bendición de Dios y estaban recogiendo su grano, no llegaban absolutamente a dejar las plantas sin nada, sino recogían una parte importante, pero dejaban en las plantas una parte para que cuando pasara un pobre o un extranjero, una persona que fuera viajando de un país a otro, no podía llevar a veces suficiente grano para jornadas tan largas como las que hacían los viajeros, pudiera pasar y pudiera recoger alimento y pudiera comer. De tal manera que
ayudaban a que el pobre se esforzara y trabajara, porque tenía que ir y recoger el grano, luego llegar a moler el grano, preparar harina o preparar el pan. Había un cierto trabajo y no era dárselo todo así en la mano inmediato, como a veces el que da dinero de una manera descuidada a personas que se hacen mendigos profesionales y solamente están pidiendo pero no quieren trabajar nada. Era una forma de ayudar, pero ayudar con una oportunidad. Te ayudo y te permito que tú de mi campo obtengas grano, pero tú lo vas a ir a sacar de las plantas, tú vas a hacer tu propio pan y tú vas a hacer un cierto trabajo, que es lo adecuado. Y de esa manera no inhibían el instinto de supervivencia en el pobre, sino que lo ayudaban, le daban una mano, pero también le decían, mira, todo este alimento y este pan es porque tú te esfuerces. Así Dios lo estipuló en su sabiduría para ayudar a que fuera una nación productiva y para que enseñaran a todos los que venían a esa nación a producir también. Le dieran la mano si estaba pobre, pero también se ayudara a través del trabajo. Y entonces Noemí, que conocía estas verdades, le dice, en una plática debieron de haber entendido, y ella le dice, te ruego que me dejes ir al campo a espigar. O sea, yo quiero ir a hacer eso que tú me enseñaste, dentro de las muchas cosas que ella fue aprendiendo a través de su suegra. Y entonces fue. Y vamos a ver qué más pasó. Versos 4 al 7, en el campo de Booz dice, y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado y el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? El criado, el mayordomo de los segadores, respondió, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues esta desde la mañana hasta ahora sin descansar ni un momento. Y aquí vemos a ese hombre espiritual, generoso, rico, que regresa de un viaje a su campo y ve a sus trabajadores y les habla con respeto, y vemos cómo se dirigía a él y le dicen, Jehová esté con vosotros. Y ellos le dicen, Jehová te bendiga. O sea, había una relación de compañerismo, de amor, de poner a Dios primero en aquellos trabajadores y los empleados. Y entonces pregunta por aquella mujer que estaba cosechando con ellos, que estaba ejerciendo la instrucción que decía la Biblia de la misericordia y recogiendo. Y le dice, bueno, mira, aquella es la historia que leímos de Noemí, que viene de Moab, y ya era famosa Ruth, y conocía él perfectamente la historia. Y le dan referencias claras de cómo estaba Ruth actuando. Dicen que desde la mañana está aquí. O sea, era una persona necesitada que llegó temprano y que ya era avanzado el día, pero desde temprano estuvo trabajando fuerte, recogiendo en el campo. Y es que en algunos lugares, cuando hace demasiado calor, a veces los campesinos se levantan muy temprano, y por ahí a las 11 o 12 del día, ya paran porque el sol está abrasador y ya los ves en la hamaca o los ves descansando porque se levantaron muy temprano y evitan el sol. Pero ella estuvo desde temprano y hasta el día avanzado y seguía trabajando y no paraba. Entonces era una mujer diligente, era una mujer esforzada, era una mujer necesitada, pero que quería poner de su trabajo para salir adelante. Y vemos que él pregunta que si de dónde era, y le dicen que era de Noemí, que era la viuda del que era su familiar, porque Elimelec era familiar de Booz. Y al saber él que era parte de su familia, recuerda instrucciones que Dios dejó para ayudar de manera especial precisamente a los que están en nuestra familia. Y vamos a leerlas. Primera de Timoteo 5:8, dice la Biblia, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, la verdadera piedad es una oportunidad de amar a los demás y en especial a los que están en tu casa. Y un verdadero cristiano, si va a ser generoso con alguien, debe ser primero con los que están en su casa. Y debe de proveer a los que están en su casa y ayudarles y que no les falte nada, ayudar a su familia, y esa es la verdadera piedad. Y si no lo hace y está en necesidad, pues es peor que un incrédulo y ha negado la fe. O sea, no es porque tú digas que eres cristiano, sino es porque tú
al que es parte de tu familia le ayudes. Esas personas que tienen a sus hijos en grandes necesidades y están haciendo a lo mejor obras en iglesias o en muchos lugares, pero no están atendiendo primero su casa, no están guardando este mandamiento y están violando la fe, negándola y siendo peores que un incrédulo, porque aún los incrédulos ven por sus hijos y a lo mejor no creen en Dios, pero sí ven por sus hijos y ven por su esposa. Entonces, una persona que crea en Dios debe de ver primero por su casa. Pero no solamente por su casa inmediata, sino también por las familias o por las tías, los abuelos, las personas que estén cercanos en su misma familia. Vamos a seguir aprendiendo esto. 1 Timoteo 5, versos 3 y 4 dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Aquí estaba Pablo hablándole a su discípulo Timoteo, que lo estaba instruyendo para poder dirigir una iglesia. Y además varias iglesias, porque era un delegado apostólico. Pero le dice: mira, tú debes de honrar a las viudas que en verdad lo son, o sea, ayuda a las viudas, bendícelas, provéeles cuando estén necesitadas. Pero ¿a quiénes? A las que en verdad lo son, las que no tienen quien les provea. ¿Y quién les tiene que proveer a ellos? Bueno, sus hijos o sus nietos, los que están cercanos a ellas. De tal manera que no aceptes en la iglesia a alguien que diga: ay, mi abuela, fíjate que tiene mucha necesidad, ay, te la traigo para que Timoteo le des tú una ayudita, ¿no? Oye, ¿por qué no le das tú si es tu abuela? Es una viuda que está en tu casa. Es una persona necesitada que está en tu familia. Debes tú de darle, o a tu madre, y debes de aprender a ser generoso con los que están en tu propia casa, recompensar a tus padres o a tus abuelos y no esperar que otros hagan lo que a ti te toca. Como dice un proverbio, es increíble que 2 padres en muchas ocasiones criaron a 8 hijos o 6 hijos o los que fueran, y ahora esos 8 hijos o 6 hijos o 10 nietos o 20 nietos no pueden crear, ayudar o bendecir o sustentar cuando están en necesidad esos 2 padres. La Biblia nos dice que debemos de dar también a nuestra familia y no estar evadiendo la responsabilidad de velar por nuestros ancianos o por la gente que es parte de nuestra familia y tenemos la responsabilidad de ayudarlos. Así que vos entendías estos principios que son bíblicos de ayudar a tu propia casa. Y entonces se interesó, y cuando le dijeron que era Ruth, una extranjera que había venido con Noemí, y Noemí era la que fue mujer de Elimelech, que era su familiar, empezó a ponerle una atención diferente a Ruth. Versos 8 al 9, seguimos leyendo, dice: entonces vos, dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe agua de la que sacan las criadas. O sea, aquí le estaba haciendo el bien. Se da cuenta que Ruth era como una persona que estaba ayudando a la viuda de un familiar. Y dice: ¿cómo es posible que aquella extranjera esté ayudando a Noemí y estuvo tan comprometida a ayudarle y amarle que hasta está en el campo espigando para darle, y yo no las voy a ayudar? Es imposible que yo no haga algo por ellos. Entonces no hizo como muchas veces hacen los que medio quieren ayudar, que es hacer la ley del mínimo esfuerzo, lo que menos me cueste. O sea, sí doy, pero poquito. Porque él pudo haber dicho: yo ya cumplí la ley, yo ya dejé que ella espigara en mi campo, pero no soy el único que tiene campos. Que vaya y espigue, pues Israel, ¿cuántos miles y miles de personas tienen? Pues que vaya ahora al campo de otra persona, que no le esté sacando todo el grano a mi campo, que vaya al campo del vecino. Además, no soy el único familiar, hay otros familiares. Pero él no era una persona que estaba viendo por el dinero, sino le daba el buen uso al dinero, que es para hacer el bien. Y dice: no, espera, por favor, quédate en mi campo. No vayas a otro campo, quédate en mi campo.
Y a sus mismas trabajadoras las instruye: cuando Ruth tenga sed, le dan de beber, y de esa agua que ustedes fueron y trajeron del pozo, dejan que ella vaya y beba de ella también, y le dejan que cuando ustedes estén recogiendo el grano y ella vaya detrás, no se acaben todo, que ella también tenga grano que recoger. Y estuvo viendo cómo estuviera suplida, que pueda descansar, que pueda beber, y que no la estén molestando ni la estén hostigando. Y vemos entonces cómo Dios estaba bendiciendo esa situación de Ruth, esa oración: yo voy a ir a espigar al campo de aquel en el cual yo halle gracia. ¿De dónde viene esa gracia? Del cielo, de Dios. Ese favor que Dios da a la persona y que Dios la da delante de los hombres también. Entonces ella decía: yo voy a ir a ese campo, que Dios me dé su gracia. Y vemos cumplido una promesa que después el apóstol Pablo dejó clara en el Nuevo Testamento. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, y en ese caso estaba ella amando a Dios, todas las cosas. El llegar a un campo, el conocer a vos, el conocer una nueva cultura, todas las cosas te ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Ella oró, ella buscó a Dios y ya estaba encontrando que todo le estaba ayudando a bien. ¿Qué le contestó en ese diálogo que estaban teniendo Ruth y Boaz cuando le estaba diciendo: hey, tú quédate en mi campo, yo les he dicho que te dejen ahí grano, que no se acaben todo, que te dejen beber, que no te hostiguen? ¿Qué contestó ella? Vamos a ver la conversación, la siguiente parte, versos 10 al 12. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Boaz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. O sea, Ruth estaba sorprendida, estaba hablando con un rico, poderoso, importante, que había ido a hacer negocios a Belén, que regresaba, que todos los trabajadores se acercaban, le reportaban, y estaba ese hombre hablando con la mujer más humilde, una extranjera, una persona que estaba pidiendo misericordia. Y en su sorpresa se inclinó a tierra, que es algo de una costumbre antigua, no usada hoy, pero que refleja un acto de reconocimiento de autoridad y de suma humildad. Como diciendo: no encuentro la razón por la que tú puedas hablar conmigo. No entiendo por qué tú vienes y hablas conmigo. Pero ella en su humildad encontró la respuesta que Dios le estaba dando. Y vos le dices: sí, hay razones. Yo tengo razones porque he sabido lo que tú haces por tu suegra después de la muerte de su marido y de tu marido, porque los dos maridos murieron. Y cómo tú dejaste todo, dejaste tus padres, dejaste tu familia, dejaste tu nación y has venido a una nación que tú no conoces, y Dios vio lo que tú hiciste. Dios desde el cielo sabe lo que tú hiciste y tú te has venido a refugiar sobre sus alas, y ahora Él me está usando para protegerte a ti, ayudarte y darte. Sabía ese hombre de las misericordias de Dios. Sabía ese hombre de las promesas de Dios. Vamos a ver una de ellas que después Cristo la dijo. Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y en ese sentido, Ruth estaba ayudando a una familiar política, Noemí, haciéndole misericordia, llevándole de comer, trabajando para ella, trabajando para Noemí, viniendo a ver por aquella anciana, estaba haciendo lo posible por Noemí, pero también estaba alcanzando misericordia. Y tú te veniste a refugiar a las alas de Dios, y Dios te va a extender su protección y te va a ayudar. No estaba escrita claramente la Biblia en aquel momento porque estábamos en la parte inicial, no había venido todos los profetas,
No estaba más que el Pentateuco y no había todo el Nuevo Testamento y tantas verdades teológicas que tenemos hoy. Pero ese hombre vos la tenía escrita en su corazón. Y Dios, cuando hay un convertido, escribe su ley en el corazón de ese nuevo convertido y cambia ese corazón y hace que pueda fluir en la palabra suya. Vamos a seguir viendo cómo ese hombre empático que ayudaba a una mujer necesitada estaba siendo usado para consolarla en gran manera. Verso 13 dice del capítulo 2 de Ruth: y ella le dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. ¿Cómo le dice? Yo hallé gracia. Yo estoy agradecida, tú me has consolado. Dios me habló a través de ti. Yo venía cargada, pero ahora veo que Dios me aceptó, que Dios me protegió en sus alas y tú me has mostrado esa gracia y ese favor de Dios, aunque yo no soy ni como tus criadas. Pero tú estás poniendo atención a mi vida y te lo agradezco muchísimo. De tal manera que a ella le abre su corazón y le dice: Dios me está hablando y me está consolando a través de ti. ¿Y qué estaba pasando en ese hombre vos? Lo que estaba pasando es lo que dice Proverbios 12:18. Dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y ese hombre vos tenía una lengua de sabios. No era como los necios, no era como los fariseos, que a puro espadazo siempre se andan relacionando con los demás y condenando y sacando la ley por todos lados, sino que con amor y con lengua de sabios va y le habla vos a Ruth y le dice: Señor mío, yo hallé gracia delante de tus ojos, tú me has consolado, tú me hablaste a mi corazón, tú tuviste atención de mí, aunque no soy ni como una de tus criadas, tú te fijaste en mí. Y eso es lo que hace un verdadero cristiano, porque muchas veces los ricos van a comer con personas que también son ricas. Ellos cuidan mucho las relaciones, cuidan el yo te ayudo, tú me ayudas, yo veo por ti, tú ves por mí, y en base a relaciones hacen sus negocios. Y algunos no se quieren relacionar con una persona humilde porque no le van a sacar mucho. Pero vos no era así. Vos aún más, vos la invitó a comer a ella. Versos 14 al 16 dice: y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje. O sea, no fue y se sentó con él, sino fue y se sentó con los segadores, como diciendo: yo me siento aquí con una humildad. Y él mismo fue y le sirvió a ella. Y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. O sea, ya le dejó hasta más fácil el trabajo. Tú vas a ir, vas a recoger y como que se te cae, pero ella vas a dejar que la recoja. La estaba ayudando, la estaba bendiciendo, la invitó a comer, la estaba amando, la amaba de manera indirecta a través de sus criados. No estaba buscando sacar algo económicamente de Ruth, porque era una mujer pobre. De hecho, sus riquezas iban a venir a menos, porque pues tenía menos grano, se lo estaba dando a ella, pero estaba buscando amar. Y ese es un verdadero cristiano, el que busca darle a los demás y busca darse por los demás y busca bendecir a aquel que Dios quiere bendecir. Y él sabía que Dios quería bendecir a Ruth y se sentía impulsado por Dios y por lo tanto guiado por Dios, iba y lo hacía. Versos 17 al 18 dice: espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra
vio lo que había recogido y sacó también luego lo que le había sobrado después de que había quedado saciada y se lo dio. Recogió una medida de capacidad que era una segada, que era una efa de cebada, que equivalía a no menos de 7 galones y medio de grano, que es una gran cantidad de grano. Imagínate ir de regreso con todo ese grano. Era una mujer esforzada. Trabajó hasta la noche, desde la mañana hasta que encontró a Booz, comió con él y hasta la noche. Una mujer esforzada. Y además hay otro detalle interesante. Cuando comió y se sació, guardó comida para su suegra y se la llevó. Y llegó en el momento de la cena y le dijo, mira, me dieron de comer esto y te traje a ti también. Y se lo dio. Y vemos como una mujer pobre que estaba necesitada, que había trabajado desde la mañana hasta la noche y que quería ayudar a su suegra, con la bendición de Dios, no solamente vio por ella, vio también por su suegra. Y dijo, no es, ay, mira, yo estoy comiendo tan rico, me invitó el que tenía mucho dinero, vos a comer. No, comió ella y guardó también para Noemí y se lo llevó ya preparado, ya para que no cocines. Ya no tienes que hacer el grano que yo traje, aquí te traigo la comida. Y se la llevó. Y si Ruth hacía favores para con su suegra a pesar de ser pobre, nos está enseñando Dios algo. Nos está enseñando a ayudar independientemente de qué tanto dinero tengamos o no tengamos. Porque no se trata del que tiene o no tiene dinero, se trata del que tiene o no tiene amor. Porque si tienes dinero, puedes ir a ayudar al que está necesitado con dinero, pero otros tienen fuerza y puedes ir a servir con tu fuerza. Otros tienen conocimiento y puedes ir a instruir con ese conocimiento que Dios te dio. Otros tienen experiencia y puedes ir a enseñar en base a la experiencia que Dios te dio a otro más joven que no ha adquirido esa experiencia. Y todo mundo es rico en algo. Unos en fuerzas, en salud, otros tendrán bienes económicos, otros en experiencia, pero todos tenemos favores que otros no tienen y que Dios nos dio y que nos invita a compartir. Y Ruth no era, ay, estoy tan necesitada, ay, vine de otra nación, ay, estoy... No, Ruth era, ya me sacié, gracias, voy a guardar también para Noemí, y le lleva para que ella coma. Jesucristo nos enseñó a dar como Ruth daba. Y aún dijo que en ese dar iba a venir una promesa. Lucas 6, 36 y 38 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. O sea, tú imitas a Dios cuando ayudas y amas a los demás, aun cuando esas personas no lo merezcan. No es porque le vayas a sacar favores, no es por otra cosa más que porque Dios los ama y quiere usarte para irlos a amar a ellos también. Y ese amor del Padre que sea manifiesto a través de ti hacia las demás personas. Y te dice cómo lo hagas. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. O sea, sé generoso. Da bien, no así poquito, no con avaricia, no así todo, ay, no me voy a quedar sin nada, sino así métela en un bote y apriétala y medida buena, apretada, remecida, rebosando, te van a dar a ti también. Y con la medida que tú das, vas a recibir. O sea, Dios ve cuando tú ayudas al que nunca te va a poder pagar. Y hay un versículo que dice, a Jehová presta el que da al pobre. Porque los hombres incrédulos solamente ayudan a veces al que le va a recompensar, y por eso se sientan a comer entre los que van a hacer negocios juntos. Yo te doy, tú me das, nos relacionamos, hacemos chistes, nos caemos bien, porque podemos construir algo en equipo para hacernos ricos los dos. Pero Dios dice, no veas eso y no seas así. Tú ve y ayuda al que a lo mejor nunca te da, pero yo lo voy a ver. Y si tú das, yo te voy a dar. ¿Y por qué muchas personas a veces no reciben nada? Porque no dan nada. Porque nunca ven por el más necesitado y por ayudar al que está clamando por una mano que le den.
Versos 19 al 20 de Ruth 2 dice: y le dijo a su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado. Y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: bendito sea Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y es uno que puede redimirnos. Y aquí vemos una parte muy interesante en aquella cena que estaban ellas teniendo, platicando de noche. Ahora Noemí era consolada. Ahora Noemí, que había regresado de Israel, ya no me digan más Noemí, que quiere decir placentera, díganme Mara, que quiere decir amarga. Ya mi vida está destrozada, ya eché a perder todo, ya en Moab perdí a mi esposo, perdí a mis hijos, yo me fui rica y regresé vacía. Ahora ya no tenía esa opresión, ahora estaba viendo esperanza, ahora estaba viendo que ese hombre bueno podía redimirlos en base a la ley hebrea de poder rescatar una familia. Y dice: bendito sea Dios que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Y esta frase te dice mucho: Dios fue bueno con los muertos. Yo vi cuando Malión y Kelión y cuando Elimelech, cuando estaban muriendo, y cómo ellos oraban a Dios, y cómo Dios tuvo misericordia de ellos, y cómo a lo mejor ellos se arrepintieron, ellos buscaron, ellos restauraron su vida con Dios, y Dios fue bueno. Dios los consoló, Dios los ayudó, Dios los recibió, Dios los amó. Dios fue bueno con aquellos que murieron. Y esa bondad que tuvo para con los que murieron, ahora a los que nos quedamos vivos nos la sigue dando. Entonces Noemí ya estaba viendo cómo Dios estaba diseñando en medio de una familia destruida, aparentemente por la tragedia. Estaba metiendo su mano, cómo ayudó a cada muerto, cómo bendijo, cómo consoló sus corazones, cómo los guió. Y a lo mejor el muerto le puso su familia: Dios, ya no voy a poder hacer nada, pero a ti te la encargo. Y Dios oyó esa oración. Y cuando todo estaba destrozado, cuando el muerto ya no podía tener hijos, cuando ya no se podía levantar una descendencia de aquella familia, Dios hizo algo maravilloso en esa familia. Y Dios construyó y trajo bendición en extremo. Ahora Noemí tenía esperanza. Y le dice: ese Booz es uno de los que nos puede redimir. Que de acuerdo a la ley hebrea estaba diciendo uno de los que puede pagar nuestras deudas, ayudar a que recuperemos nuestra propiedad y aún dar descendencia en el nombre de nuestra familia y darnos nietos y permitir que no sea borrada el nombre de nuestra familia, de aquella tierra que Dios dio a esta familia, que para los hebreos era algo muy sagrado. Queremos ser partícipes de la bendición. No queremos quedar exentos. No queremos que nuestro nombre se borre de la historia, sino que Dios venga y nos redima y nos rescate. Y en esa familia que aparentemente iba a ser borrada de la historia, cuando fueron y se entregaron a Dios, Dios vino y los regresó a la historia y los metió en la línea directa de la descendencia de la cual vino el Mesías. Porque Dios es hacedor de maravillas. Y porque Dios, cuando todo está perdido y vas y lo pones en sus manos, lo reconstruye y hace cosas maravillosas. Versos 21 al 23. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues con sus criadas, con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo, y vivía con su suegra. Aquí vemos no una joven soberbia porque trabajaba mucho, no una joven soberbia porque había dejado todo por Dios, sino una joven humilde, que era pastoreable, que sabía entender que Dios le hablaba a través de esa mujer Noemí y que obedecía sus consejos y que trabajaba duro y se esforzaba, que pedía consejos, que amaba,
que no era un cabrito, sino que era una oveja verdadera, mansa, y que buscaba la bendición de Dios. Y podemos analizar cómo estaba el corazón de cada uno de los personajes que Dios nos ha mostrado en esta historia verdadera que viene en su palabra. Noemí, consolada por la misericordia de Dios, impresionada cómo Dios tuvo benevolencia con los muertos y ahora la estaba teniendo también con los vivos. Ya no estaba amargada y triste porque murieron, sino dijo: Dios tuvo misericordia de ellos, mejor estarán. Y estaba consolada, viendo cómo Dios estaba reconstruyendo su familia, viendo cómo tenía esperanza y cómo su tesoro verdadero era Dios. Y de ese Dios, en medio de su dolor, se puso a hablar de él a sus nueras, aunque no tenía nada y lo había perdido todo en Moab. Pero aún en medio de esa tragedia, Dios la usó para seducir un corazón, el de Ruth, que fue y buscó la bendición de Dios. Dejó su casa y se fue a Israel. Entonces esa Noemí encontraba de Dios fuerzas en medio de la debilidad. La encontró en Moab y ahora la estaba encontrando en Israel. Vemos en Booz un hombre rico y generoso, pero no era un avaro, sino tuvo a una pobre espigando de su campo todo el tiempo hasta que se acabó la cosecha por completo, todos los días. Y le ayudaba y le dejaban grano y le daban de beber y le ayudaba y la bendecía. No decía: no, ya que le ayude a otro, ya que no se cuelgue conmigo, ya no era así, no era un avaro, era una persona que era espiritual, que decía: ¿qué quiere Dios que yo haga con mi dinero? ¿Qué quiere Dios que yo ocupe aquello que Él me dio? Porque a final de cuentas somos administradores de los bienes que Dios nos da para amar a los demás. Era espiritual, era generoso. Y vemos a Ruth, una joven que tenía juventud, que era esforzada, que era trabajadora, que tenía amor, que tenía compasión, que ayudaba a una anciana y que dejó hasta su país para venir a ayudar a esa anciana y aprender de Dios. Dejó casa, padre, madre, todo por seguir a uno, a Dios. Y esos tres personajes que Dios nos está hablando en esta historia, todos ellos tienen un eje en común. Y vamos a ver cuál es ese eje. Marcos 12, 29 al 31. Jesús le respondió: el primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mayor mandamiento que estos. El eje en ellos era que amaban a Dios. ¿Qué quieres que yo haga con mi dinero, Dios? ¿Que ayude a esta pobre? ¿A quién amaba más vos? ¿A Dios o al dinero? A Dios. ¿A quién amaba más Ruth? ¿A su familia, a su país, su riqueza, su casa en Moab? ¿O a Dios? A Dios. ¿A quién amaba más Noemí? A Dios. De Él hablaba aún en medio de sus tragedias. Y Jesucristo enseñó: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor porque solamente hay uno. Y lo debes de amar con todo lo que tienes, con todo tu corazón, alma, mente, fuerzas. Ellos amaban a Dios. No tenían tan claro el mandamiento como nosotros. No había venido Jesucristo y se los había dicho como nos lo dijo a nosotros, pero lo tenían en el corazón. Nosotros ahora lo tenemos en la Biblia, y a lo mejor la Biblia hay en un librero y ni siquiera la lees. Pero si tú ese mandamiento lo sacas de la Biblia y lo escribes en tu corazón, vas a permitir que las bendiciones que tuvo Ruth, Noemí y vos vengan a tu vida. Esta enseñanza Jesucristo varias veces la dijo. Mateo 22, vamos a ver una más, 35 al 40. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesucristo enseñaba los más importantes mandamientos: es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ruth, el personaje central de este libro, la mujer a través de la cual Dios nos está hablando en este libro, tuvo una confesión donde de una manera práctica se puso a guardar exactamente estos dos mandamientos. Y vamos a volver a leer Ruth 1:16. Dice: no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Yo estoy dispuesta, Noemí, a amarte donde sea. Eso es amar al prójimo. Y te voy a servir, y te voy a ayudar, y te voy a dar, porque yo sé que tú eres una mujer anciana, necesitada, y ya no tienes quien vea por ti. Me tienes a mí. Yo voy a ver por ti. Y donde quiera que tú fueres, yo voy a ir. Y donde quiera que tú vives, si regresamos a Israel y es en una cabaña, es en donde sea, no importa, yo voy a estar ahí, te voy a estar amando. Esa es una decisión de amar al prójimo. Y le dice, ¿por qué? Porque tu pueblo será mi pueblo, y la verdadera razón, tu Dios será mi Dios. Dios me inspira a amarte a ti. Lo primero que hace Dios cuando un corazón verdaderamente es entregado a Él es encender amor en la persona, en gratitud hacia Él y en amor hacia el prójimo. Es algo que solo Dios hace, que los religiosos podrán imitar lo que sea, pero el amor encendido por Cristo y el fuego encendido por Cristo, ese nadie lo imita. Y Él hace este milagro que hizo en Ruth. Y cuando se da esto, una decisión de guardar este mandamiento, de poner a Dios primero y de amarlo a Él y de amar al prójimo, se desencadenan una serie de bendiciones. Y vamos a ver brevemente algunas. 1. No importa quién sea tu enemigo, Dios siempre te va a ayudar y te va a amparar y te va a bendecir. Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No importa si tiene poder o no tiene poder, si tiene riquezas o no tiene riquezas, si es un perverso o no es un perverso. Si Dios te ayuda, nadie te va a poder enfrentar, porque has decidido amar a Dios sobre todas las cosas. Y Dios te va a dar su protección y te va a guardar de caer y te va a hacer crecer. Salmo 18, versos 35 al 36, dice: me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me has engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. O sea, eso hace Dios. Salva a las personas, te pone la salvación como un escudo fuerte que te defiende. Tu diestra, que es Cristo, te sustenta, te alimenta y es bueno y te engrandece, te hace fuerte. No te deja como un enano débil, te hace fuerte, te ayuda. Te hace que camines en su camino que a lo mejor al principio parece estrecho, pero Él con su bendición lo hace ancho y te permite correr por Él y andar con su gracia y que tus pies no resbalen. Eso hace Cristo. Te da paz en las peores tormentas y te bendice. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios dice: yo voy a pelear por ti y tú vas a estar tranquilo. Había unos hombres perversos que habían acordado matar a un joven estudiante. Y se acercaron a su casa cobardemente entre varios porque lo iban a ir a matar. Y cuando llegaron los presuntos asesinos, tuvieron gran pánico porque vieron que estaban rodeados estudiantes de soldados. Y dijeron: no podemos, de seguro tiene conectes con el gobierno, de seguro el gobierno lo está protegiendo, mira cuántos soldados no podemos hacer, vámonos de aquí, ellos son más que nosotros, nos vamos.
Uno de esos perversos se arrepintió y después le dijo al estudiante: hijo, yo nunca tenía soldados en mi casa. Y averiguó y no había habido ningunos soldados del gobierno haciendo ninguna misión en su casa cerca en esa fecha. ¿Y qué concluyó? Tenía las promesas de Dios. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y Dios hizo aparecer sus ángeles y me protegió y me ayudó de esos hombres perversos que vinieron a acabar conmigo. La protección de Dios es la más eficaz de todas. Proverbios 18, versos 10 al 11. Con este pasaje terminamos. Dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Aquí te está comparando lo que hace Dios con lo que hace lo que los hombres valoran más, que es el dinero y las riquezas. Y que quiere el hombre que el dinero y las riquezas sean como un muro alto que te proteja y te defienda. Y dice, esas riquezas del rico, del que pone su confianza en las cosas que te pueda dar este mundo, es como un muro alto en su imaginación. Él se imagina que es un muro alto. Pero es solamente una imaginación. Quien realmente te puede proteger y quien realmente es alto y muy alto y lo representa como una torre, es Dios. Tan solo su nombre es una torre fuerte. Y si tú quieres ir a refugiarte, Él te va a amparar. ¿Qué necesitas para que Él te ampare? A Él correrá el justo y será levantado. Dios te va a sacar desde lo más abajo y te va a levantar y te va a poner en la torre. Te va a bendecir, te va a ayudar, te va a guardar, te va a proteger, te va a amparar. Como aquella mujer extranjera que decidió volverse a Dios y ampararse en Él y confiar en Él. Un cristiano estaba en Inglaterra viendo cómo los perros eran utilizados para cazar. Y esta costumbre de cazar con perros es no solamente en Inglaterra, sino en muchos países se usa para cazar zorros, conejos, armadillos, etc. Y él veía pasar a los perros y los cazadores montados en caballos. Y de repente un cervato, o sea, un ciervo pequeño, espantado por los perros, pequeñito, brincó a él y lo abrazó. Y decía él: cuando vi que el pequeño ciervo se brincó a mí espantadísimo por los perros y vino a mi regazo, lo abracé, lo protegí y me puse instintivamente a girar para espantarle a los perros. Y sentía que debía de protegerlo, aunque fuera lo último que hiciera en mi vida. Porque ese ciervo pequeño se arrojó a mí confiando en que yo lo podía librar de los cazadores y de los perros. Y lo libró. Porque un pequeño ciervo fue con un hombre. Y si eso hizo un hombre, imagínate Dios, si te arrojas a su regazo. Si vas y corres, porque dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo. Porque es justo, porque corre a Dios, porque Dios merece que lo busquemos con fervor, porque el justo no es tibio, no es pasivo, no es lento, sino corre a Dios y Dios lo levanta, lo bendice, lo fortalece y lo protege. Y eso hizo con esa mujer extranjera. Y vamos a seguir viendo cómo Dios levantó de ella algo hermoso. Dios les bendiga, pongan en práctica estas verdades y Dios cambiará tu vida. Que tengas buena tarde. Estamos despedidos.